trifásicos. Si terminamos esos temas, estamos en la semana 7, creo que si nos da tiempo, en la semana 10 vamos a ver la introducción a Laplace. Esa la van a arrastrar en toda la carrera, va a ser exactamente igual a la forma que trabajamos Fasore, o otra forma de ver los circuitos, trabajando con la frecuencia desde otro punto de vista. Si no los terminamos, pues no se preocupen, lo van a ver en máquinas, lo van a ver en control digital otra vez conmigo, lo van a ver en otras clases, la parte de Laplace, pero me interesa que terminemos al menos circuitos trifásicos y magnéticamente acoplados. Entonces se complica un poquito aquí los temas, por eso les pido cuando no entiendan algo, no se guarden hasta el examen de saber que no lo entienden, pídanlo desde ahorita, hacemos un ejercicio de clase, le preguntan a sus compañeros, generalmente participan los mismos, o porque participan los demás, los que no están participando. Entonces nos habíamos quedado... Sí, aquí está. Sebastián Daniel, Sofía, José Mauricio, Carlos, David, José Manuel, Álvaro, presente, José Carlos, José Luis, Nelson, Ricardo, José Orlando, Patrick no vino, Raúl, Marta, Wilmer. Una pregunta. No voy a transformar. ¿Cómo así? Fuera. Ahora sí, la respuesta dejen expresada si están en el tiempo, si están más o menos. Ok, entonces vamos a ver un tema un poco sencillo. Son los últimos dos temas que nos hacen falta. Potencia compleja y conservación de la potencia compleja. Pero antes de seguir, me gustaría que dijeran en qué se les está complicando la clase, la verdad. Porque, se los repito, mi intención no es que se queden, para nada. Si fuera mi intención, pues el examen es mucho más complicado. Mi intención es que sepan, al menos, lo básico para poder pasar a máquinas. Porque si no, en máquinas sí les va a ir un poco más complicado. Hablen, no tengan pena. Ustedes saben que no tienen que tener pena aquí. ¿Qué se les complica? ¿Qué se les complicado en la clase? ¿Me entienden cuando les explico? ¿O solo asisten con la cabeza? Para que continúe y termine la clase. Sí, ¿qué dice conservación? Sí, conservación. Consonancia. ¿Qué consonancia? El auto se puede guardar. Vamos a ver. ¿Me lo prestas? Me mató. Es que no sé dónde puso la respuesta final. No sé.
que la respuesta final no era solo uno, eran varias. Pues sí, era sumar. Sí, pero no se pueden sumar así como fasores porque tienen diferente frecuencia angular. Eso no se van a expresar la superposición de todas. Entonces, por realidad, eso está malo por eso. Pero solo símbolos con otra vuelta. Y la otra. ¿Y qué le pregunto? Era fasole y A veces. Entonces, Raúl, No, la verdad, sí le entendí el concepto, nada más que lo que falla es como. si estadísticamente lo que miré, están fallando en el planteamiento de la ecuación, en el planteamiento de cómo resolver el ejercicio, y quizás en errores de álgebra que se van complicando y lo van arrastrando hasta el final. Entonces, no sé cómo podríamos hacer ahí. La única opción que se me ocurre es dejarle más tarea. El problema es que si no hacen la tarea y lo hacen en grupo, unos hacen esta, los otros hacen la otra, y la unen al final, puede que no les aparezca que hicieron ustedes y cosas así. Por eso la tarea les pido que la hagan individual, en este caso. Un proyecto. Amigo, no. Proyectos, exposiciones, Tutorial. ustedes son universitarios, esas cosas del colegio. Una exposición de. No, esas cosas son cosas. Son cosas del colegio. Es que en realidad, por eso hice las pruebas físicas, o sea, las pruebas aquí. Pero cuando las hice virtuales, no me van a engañar, yo sé lo que hacían, porque todos sacaban buenas notas en las pruebas, cuando veníamos aquí al examen mal. Entonces, por eso dije, no, pero ahora vamos a hacer presencial, así levantamos la mano en que estamos fallando. No hay como muchos errores en la parte de problemas de concepto. La mayoría les fue bien de los conceptos, muchas personas acaban todos los puntos en la teoría. Pero sí, en la parte de los ejercicios, no sé si es su calculadora que les está fallando ahí. Pero es preocupante, la verdad que me preocupa porque solo me pasaron 3 personas. Como les digo, yo no quiero que participen en la clase, que entienden cuando les explico en la clase, no sé que ponen nerviosos en el examen. Entonces, vamos a hacer 3 pruebas en esta última semana para poder disminuir el contenido del examen y que así sea menos contenido en el examen y quizás les va mejor así. Pero el punto es que levanten la mano, pues. O sea, nos quedan 4 semanas con esta, 4 semanas de clase y nos quedan 3 pruebas, un examen, los demás puntos son tareas y foros. Entonces voy a tratar del miércoles darles todos los puntos que tienen hasta ahorita para que vean cómo van. En circuitos 1, no quería complicarles mucho la vida porque yo sé que vienen de las clases de matemáticas y física, que no es lo mismo entrar a la facultad con esas clases que hagan otras cosas. Siempre es un cambio distinto. Por eso me mandaron a mí a circuitos 1, a circuitos 2, para que entendieran el cambio de lo que lleva clases de matemáticas a física a la de electrónica. Y va a ser lo mismo cuando yo en clases con el ingeniero Elber, estando en clases con el ingeniero Elber, cuando vayan por electrónica, por máquinas, pues va a ser mi planteamiento. Igual si Dios lo permite, me van a encontrar en el futuro, pues las clases van a ir incrementando de nivel. Entonces, levanten la mano, recuerden que ustedes aquí, a ver, yo y todos los maestros están para servirles. Cualquier cosa que no entiendan, mándenlo al grupo si quieren, lo resolvemos entre todos. Cualquier duda que tengan, pregunten. Nadie se va a morir por preguntar. Al menos en mi clase yo jamás les puedo dar un 8. Jamás una respuesta. Ustedes me han corregido en muchos ejercicios. Luis, David, Orlando me pasan corrigiendo porque se nos escapan cosas cuando estamos haciendo todo rápido. O sea, si no les parece la forma en que estoy revisando, también levanten la mano y podemos cambiarla. Si quieren que les dé más puntos por procedimiento o no, pero si no dicen nada, yo simplemente voy a seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo. ¿Okay? Sí, genial. De puntos por procedimiento, si siento que hicieron algo coherente.
¿Ok? Si no, no hay nada. Bueno, por ejemplo, en mi caso, casi toda la respuesta la tengo buena. Es una parte de la respuesta que la tengo mal y no me dio cuenta que procedimiento. Sinceramente, no revisé el procedimiento. O sea, no miré. Aparte, son muchos, ustedes son muchos. Que Cli me dijo que no le iba a realizar la. Creo que la realimentación, creo. ¿Cómo? La realimentación, y hemos hecho tareas y no vemos cómo nos fue. Ok. Creo que eso es importante, porque yo digo que están buenas, pero. Y me encuentro la sorpresa que no están buenas. Claro, y entonces en el examen, No, tal vez estoy eso, arrastrando eso. por lo menos en las tareas poner el resultado que debería asemejarse. O tal vez Hacer las tareas en clase. Después de haberlas evaluado, desarrollarlas en clase. Es una sugerencia. Así como dice el compañero. Vamos a poner las tareas con la respuesta final. Ajá. Ah, ok. La tarea con la respuesta que tiene que ser. Para que les dé eso. Si no les da eso, saben que está mal. Sí. Lo mismo, revisen los ejercicios en clase. Había 2 ejercicios en clase. Al menos el último, lo hicimos todos juntos. Y solo le cambié una letra. Solo a una persona le salió buena. Solo le cambié una letra, solo a una persona le salió buena. Lo mismo pasó en circuito 1. Por eso se los digo. Lo mismo pasó en circuito 1 con ejercicios de clase. Y pues yo aseguraba que iban a sacar esos puntos. Y el ejercicio quizás difícil, yo pensaba, es el que hacía. Y el ejercicio sencillo no. Bueno, entonces ahora las tareas, quedan 3 o 4 tareas. Voy a poner la respuesta. Y si no le entienden un ejercicio, propónganlo para hacerlo. Yo traigo los míos, que son bien conceptuales y que son los que se van a aparecer al examen. Sienten que algún ejercicio no se parece a lo que hicimos en clase. Todos los que hemos hecho son los que vamos a empezar el examen, no voy a subir con nada raro. Voy a tratar de revisarles las tareas, o al menos de subirles las pautas, cómo tendría que ser la respuesta. Bueno, y eso, espero que en estos 3 evaluaciones que quedan, pues nos vaya a mejorar todo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver 2 temas: potencia compleja, que es conservación de energía, y corrección del factor de potencia. Ok, vamos a ver eso. Sí, dígame. En la clase pasada, usted mencionó cómo correr el factor de potencia. Ok, Y yo investigué, pero no entendí porque dice que solo va a corregir cuando está el capacitor. Solo en ese momento se corrige. Y no comprendo. Sí. Entonces, vamos a abordar primero conservación de potencia, porque vamos a entender que la potencia en un circuito tiene que conservar, así como la energía, la potencia que nos entrega la fuente, pues tiene que repartir equitativamente en todos sus elementos. ¿Okay? Y después pasamos a corregir el factor de potencia, como lo dice Marta. Si tenemos una carga que tiene una potencia activa de tanto, y esa potencia activa es la que activa una función, puede ser abrir una puerta, cerrar una puerta, mover un motor, por ejemplo. Entonces esa potencia activa es la que va a hacer el trabajo. Ahora, la potencia reactiva, ustedes ya saben que se puede adelantar o se puede retrasar dependiendo de cómo tenga mi carga, si es capacitiva o inductiva. Y yo lo que voy a buscar, ¿qué es siempre? ¿Qué es lo que voy a buscar? Que sea puramente resistiva. Exactamente. Si es puramente resistiva, ¿qué pasa con los ángulos de desfase? No va a haber un desfase, es lo que voy a buscar. Entonces el factor de desplazamiento, el factor de potencia, ¿cuánto va a ser? ¿A cuánto se va a acercar? Así. A 1, a 1 se va a sacar el factor de potencia. Es lo que voy a andar buscando siempre. ¿Por qué? Porque de esa forma me voy a evitar que mi fuente de energía, en el caso que sea de voltaje o corriente, se esfuerce más. El voltaje sabe que siempre va a ser el mismo. El voltaje ya están estandarizados: 120, 208, 220, 480, 408. Y así van a ir aumentando a nivel de distribución de transmisión. Pero lo que fuerza la máquina es la cantidad de corriente que le tengo que entregar para suplir esa potencia. Si esa potencia es puramente activa, yo sé que la cantidad de corriente que le voy a tener que entregar va a ser menos, porque la carga reactiva que voy a tener, o el factor de potencia, va a hacer que se convierta todo en trabajo. Y no voy a perder potencia, por así decirlo, en la parte del intercambio de energía que hace la parte reactiva de los capacitores e inductores con mi fuente. ¿Okay? Y vamos a ver cómo se corrige eso. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Este tema es bien sencillo.
Vamos a hacer una pruebita el miércoles De este tema. de los últimos temas que hemos visto, que serían después de la potencia efectiva, hasta lo que hemos visto. Ok, entonces vamos a ver varios conceptos aquí. ¿Cómo dijimos que se representaba la potencia que Uno, S igual a cuánto? RMS por la corriente RMS. corriente RMS. Por el coseno. Conjugada, ¿verdad? Sí. Entonces ahora todos los valores que nos den, vamos a asumir que están en BRMS. ¿Ok? Ya no vamos a asumir senoides, sino todos los valores que nos den, asumimos que es una medición con un instrumento que nos dio valores RMS. Y de ahora en adelante nos olvidamos de valores pico, pero ustedes saben que el valor RMS viene de el promedio de esa función sinusoidal en todo el tiempo, es un valor que nos va a dar una potencia aparente de este tipo, y vamos a considerar todos los valores, en este caso, de RMS. ¿Ok? ¿Sí? Obviamente estas dos son fasores, ¿verdad? Estos son fasores. Ahora, la idea de la conservación de energía o la conservación de potencia, ustedes lo vienen viendo desde física 3, ya física 3, ¿no? ¿Ok? Ustedes ahí miraron que en un sistema ideal, en un sistema sin pérdidas, la energía se tiene que conservar. ¿Sí? En un sistema sin pérdidas, sin entrada y salida, se tiene que conservar. Entonces, en este caso, estamos asumiendo un sistema sin pérdidas. Todos los circuitos que estamos modelando son sistemas ideales. La ley de Kirchhoff es una ley ideal, la ley de Ohm es una ley ideal, pero en la vida real eso no sucede. ¿No? Ustedes han escuchado mucho de los problemas que tiene la parte de energía en base a las pérdidas que hay en el sistema, ya sea por pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Lo mismo pasa en estos ejercicios. Entonces, una forma de representar las pérdidas se le va a asociar a la línea. ¿Por qué? Si nos remontamos a las primeras clases del circuito 1, hablábamos de que todo conductor presenta una resistencia. Si hay una resistencia, hay una caída de tensión. Esa caída de tensión involucra, si hay una caída de tensión, tiene que pasar una corriente. Si tengo corriente y voltaje, ¿qué tengo? Pocas palabras. Potencia, ¿verdad? Entonces tengo una pérdida de potencia asociada a mi línea. ¿Ok? Entonces cuando yo trabaje con sistemas trifásicos, me voy a fijar que una parte va a ser de la generación, otra parte va a ser de la transmisión de esa energía y otra parte va a ser de la carga. Entonces en este caso vamos a tener aquí esto que va a ser generación. ¿Por qué generación? Porque voy a tener mi fuente, ya sea de voltaje o de corriente, o fuente de potencia directamente, ¿verdad? Esta parte de acá del circuito, yo lo asocio a la línea, ¿ok? Entonces una línea va a tener pérdidas tanto resistivas como inductivas. Entre más larga sea la línea, yo voy a tener hasta pérdidas que se van a moldear como capacitivas. Entonces aquí voy a tener una impedancia Z asociada a la línea, ¿ok? Y esta parte de aquí voy a tener una impedancia asociada a la carga. Aquí es donde yo quiero suministrarle toda la potencia que yo necesito. La parte de arriba también se relaciona con la carga. Esta parte de arriba es la que tengo acá abajo, como línea. Esta parte de ahí es línea, ¿ok? Entonces cuando empiezan a modelar máquinas eléctricas, ustedes saben que las máquinas al final se componen de un estator, un rotator, y eso empieza a girar, un campo magnético en movimiento genera un flujo que va a generar una corriente. Esa corriente ustedes la van a adaptar y la van a trabajar en una carga. Ahí es el principio de máquinas y por eso vienen las funciones de 100 y coseno que estamos utilizando ahí, porque son máquinas rotatorias. Ahora, cuando modelen la carga, todas las pérdidas que va a sufrir esa máquina, ya sea por histeresis o pérdidas por núcleo de hierro, se van a modelar como una impedancia. Entonces, cuando yo mire una impedancia o aparezca una impedancia, quiere decir que va a haber una pérdida asociada a eso. Si no es mi carga. ¿Sí? En mi carga es donde yo quiero entregarle toda la energía. Imagínense que yo compro un bote con agua y les tengo que dar a todos un poco de agua. Pero en estar repartiendo, me falla el pulso y empiezo a botar. Entonces, todo eso que boté es mediante el proceso de entregarles a ustedes el producto final, el agua. En este caso va a ser la potencia de energía.
En sistemas ideales, en este caso, se tiene que conservar. La potencia que nos dé la fuente tiene que ser la potencia que aparezca en esto de aquí. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio para identificarlo mejor. Entonces, vamos a calcular la potencia en cada elemento. La potencia S, ¿verdad? En cada elemento. Entonces ahora nos olvidamos un poco de potencia aparente, compleja, activa. Sabemos que en la potencia compleja está todo. La aparente, la activa y la reactiva. Entonces fijémonos aquí. Obviamente la potencia que va a entregar esta fuente, mediante esta corriente, tiene que distribuirse en dónde? En todo esto de acá. Ahora, la pregunta es, si yo tengo un circuito serio o un circuito paralelo, ¿se tiene que conservar igual? Yo puedo decir que la sumatoria de todas las potencias, que esto lo llamamos impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3, impedancia 4. Entonces yo aquí le pongo la potencia en la impedancia 1, más la potencia en la impedancia 2, más la potencia en la impedancia 3, más la potencia en la impedancia 4. Tiene que cumplirse, ¿verdad? Por conservación de la potencia. Pero esto no es un circuito serio. ¿Por qué se tiene que cumplir? ¿Por qué se tendría que cumplir? Analicémoslo, pues, llamando esto un voltaje cualquiera. ¿Verdad? Un voltaje, tengo una potencia, tengo I. ¿La corriente es la misma en el circuito? Sí, ¿verdad? Y no cambia. ¿El voltaje va a ser el mismo en cada elemento? No, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y pongo esto aquí así, voy a tener un voltaje para cada elemento, voy a tener P sub 1, P sub 2, P sub 3, más P sub 4, multiplicados por I. Si hago distributiva ahí, me va a quedar P sub 1 por I, P sub 2 por I, P sub 3 por I, más P sub 4 por I. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Voltaje 1 por la corriente, potencia 1. Voltaje 2 por la corriente, potencia 2. Potencia 3, potencia 4. ¿Esto es para qué? Para un circuito en serie. Analicemos uno en paralelo entonces. Lo voy a dejar por aquí. Una fuente de tensión, una resistencia acá, una bobina aquí, un capacitor ahí. ¿Ok? Es lo mismo solo que con la corriente. Exactamente. Vamos a tener que un B por I asociado a este voltaje de aquí y asociado a esta corriente de aquí. ¿El voltaje es el mismo en todos los lugares? Sí, ¿verdad? ¿Quién cambia? La corriente. ¿Quién va a ser I total? La suma de todas sus corrientes. ¿Por qué? Por. ¿Pero qué ley se llama eso? ¿Esto? ¿Qué ley es? La sumatoria de todas las corrientes. Es la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿qué? A B por I1 más B por I2 más B por I3. Y esto va a ser igual a S1 más S2 más S3. Entonces, como tomemos el circuito, como lo agarremos, las potencias van a ser las mismas. Y esto no solo aplica a la potencia compleja, aplica para todas las potencias. Ya sea la potencia activa, la potencia aparente o la potencia reactiva. ¿Ok? Entonces, si hubiera un circuito mixto, serie paralelo, para calcular la potencia total, digamos, si cada componente diera su potencia, solo la sumamos. Exactamente, es la suma, porque estamos tratando de conservar la energía inicial de la fuente. Entonces, cuando ustedes diseñan circuitos, si se van a ir por esa área, ya sea diseñen circuitos electrónicos o diseñen proyectos o trabajen con proyectos de electrónica, lo primero que van a necesitar es una carga que tienen que suplir. Entonces, por ejemplo, no sé, llevan instalaciones, ¿sabes? Pues en instalaciones lo primero que tienen que saber es qué carga van a alimentar. Si tienen X cantidad de lámparas, a ustedes no les importa si las van a conectar en serie o paralelo. Van a sumar todas las potencias de las lámparas y van a diseñar en base a esa carga. Entonces, en el diseño de circuitos, generalmente se diseña en base a las potencias o corrientes. ¿Ok? En este caso, se diseña mejor en base a las potencias. Yo sé que no me importa cómo la voy a conectar al final, si en serie o paralelo. La suma de todas las potencias es la carga que yo tengo que suplir, o la potencia que tengo que suplir en este caso, y es lo que me va a dar. Entonces, este es el principio de conservación de energía. Es un concepto bien sencillo, y lo vamos a demostrar con este ejercicio. ¿Cómo hago yo entonces para resolver este ejercicio?
primero voy a encontrar ese total, ¿verdad? ¿Cómo encuentro ese total? Pero es una de todas las potencias. ¿Cómo? Es la suma de todas las potencias. Pero supongamos que la quiero encontrar Una por una. Por la fuente. totalmente esto. Sin hacer, o sea, esta parte, la parte izquierda, y después hacemos la parte derecha para comprobar la ecuación. Lo reduce a solo se encuentra la corriente. Exactamente. La corriente, en ese circuito se encuentra la corriente y se puede multiplicar por la. Ajá, entonces, ¿qué sería la corriente? Sería I entre 20. ¿Cómo? ¿Sería? 220 es equivalente. 220. Sobre entre R equivalente. Sobre la suma de Menos la 8 votos. Díctemelo entonces. 4 9 más 2 menos 8 votos. más 15 Ajá. menos 10 votos. Pero el voltaje no sería el cuadrado. Ahorita solo estamos calculando el qué? Ah, la corriente. La corriente. Sí, 9 menos 8, ¿Cuánto sería? 10.67 ángulo 22. Yo como consejo les pido que cada vez que hagamos un ejercicio y anden su calculadora, traten de hacerlo también. Porque podemos detectar si nuestra calculadora está mal configurada o no podemos hacer el cálculo al mismo tiempo que los demás. Y vamos agilizando el uso de la calculadora, que es muy importante también. 10.67, ¿verdad? Un ángulo de 2, 22. 22.83. 22.8. 83. Sí. Ok, listo. ¿Qué sería la potencia entonces? Aquí que me la dicte. Sería 220, ángulo de 0, ¿por quién? 10.67 con ángulo de 22.83. menos 22, ¿verdad? Pusiéramos ahí son los picos. No, desde ahora en adelante, como están en fasores, vamos a asumir que esto ya está pasado a BRMS. ¿Ok? Recuerden que fasores, un valor BRMS y RMS puede ser fasor también. ¿Ok? Solo es de dividirlo entre 22. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que todos estos ya son valores RMS. ¿Ok? Todos los valores de corriente y de voltaje. De ahora en adelante van a ser BRMS. A menos que... negativo la corriente. Sí, ¿por qué? Porque ya está. Y eso por, Ya está, ¿cómo se llama? ¿Ah? Ya está conjugado. ¿Cómo? ¿por qué razón? Ah, para simplificar los cálculos. ¿Ok? Entonces, generalmente nos van a dar valores fasoriales. Y esos valores fasoriales, vamos a asumir que ya están en BRMS porque van a hacer la división directa. Si nos dan el valor en sinusoidal, el coseno de eso, ahí sí, asumimos que está en el tiempo. ¿Ok? Solo por cuestión de convención. Haidt lo usa y Saiko también. Ok. No es porque se cumpla realmente así. No, siempre es por cuestión de no estar viviendo entre dos, sino que aprovechamos el concepto y saber que ya está en BRMS. ¿Ok? 2347.4. ¿Cuánto? 2347.4, ángulo de menos 22.8. Ángulo de... Menos 22.8. Ok. Bueno, entonces ahora hagámosla con esto. ¿Cómo quedaría? Bueno, sería. Y contamos la corriente, entonces sería 4 por. Ajá. La primera sería 4, ángulo de 0 para S1. Por 10. Bueno, ahí. 10.67 ángulo de.
¿Cuánto les da eso ahí que me diga? Ese uno da 42.68, ángulo de 22.83. 22. .83 Ajá. positivo. S2 da 21.34, ángulo de 112.83. S3 da 160.07. Alto, 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 alto. Esto que estamos calculando aquí, ¿qué es? La potencia grande. No, en realidad, ¿qué es? La potencia en cada ¿Alguien dijo componente. ahí? Voltaje. Voltaje, ¿no? P1, P2, P3, P4. Ah, sí. Sí. Esto es impedancia y corriente, ¿no? Si quisiéramos calcular la potencia, ¿cómo daríamos? Sería Con la corriente. I cuadrado. I cuadrado. Ajá. Ni lo pensé. ¿Y cuadrada? Por la resistencia. Pero lo vamos a seguir haciendo así. Y después lo hacemos de otra forma. Ah, bueno, 160.07. ¿Cuánto? 160.07. Ángulo de 22.83. Ahí lo todo. ¿Algo? De 22.83. Ajá. ¿La otra? 106.7, Ajá. ángulo de menos 112.8. 112. Me da menos 67. Ángulo de Lo comproban aquí. Es menos 10. J. Me da menos 67.16. Ah, no. No me equivoqué en el signo. ¿Cuánto da? Da 106.7, Ajá. ángulo de menos 67.17. Sí. 6, 7. Ajá. Punto 16. Ajá. Sí. Una pregunta. ¿El ángulo de 22.77 del 2.8 es ángulo ahí negativo o positivo? Si calculamos un voltaje, ¿cómo va a ir? Positivo, ¿verdad? Cuando nos pasemos a corriente, por eso calculo el voltaje primero, para que no nos confundamos. Se calcula voltaje normalmente, como una ley de Ohm. Impedancia por corriente, nos da un voltaje. Ahora, cuando pase la corriente, ahora sí, a este le voy a cambiar el signo, porque voy a tener voltaje de cada uno y lo voy a multiplicar por la corriente. ¿Ok? Por eso sale mejor así, para que no nos enredemos en el conjugado de la corriente. No lo voy a Híjole. Ya no tengo No, espacio. voy a quedar en el video. Entonces, ¿quién sería hoy sí? S1, S2 y S3. Para S1, ¿algo? Se iba, vamos a ver, tenemos la potencia compleja. Si vamos a hacer B o I, ¿no? Y conjugado, ¿quién sería? 42.68, ángulo de 22.83. 10.67. O Por el conjugado. 10.77, ángulo de menos 22.8. Poner la corriente, entonces el ángulo es. Bueno, ya está conjugado. Lo voy a poner aquí y lo voy a poner así, para que se vea mejor. Sepa que está Sí, conjugado. no, ¿Ok? El segundo, no es más claro. 21.34, ángulo de 412. 112 es eso. Ah, 112. La misma corriente, ¿verdad? Sí. Esto significa que le tiene que cambiar el signo. ¿Alguien que lo vaya haciendo? Bueno, El primero da 455.39, ángulo de 0.03. ángulo. 39. En el. No, en 455.39.
Pues bueno, prácticamente cero. En este, 100. Es que cero, porque es que era como 83 también. Sí, La básicamente cero. 83. A mí me dio 227.69. Ajá, ajá. Ángulo de 90.03. Punto 7. Sí, punto 70. El 69.7 mejor. Sí, no importa. Participe, participe. Siempre lo mismo. No puedo. No, los que están en prueba no. Los que están en nivel, pero que estaban en prueba. Sí, genial. Me da 1707. Ah, Punto 94. 1700. 7.95. Ángulo de cero igual. Y el mismo Cero, ¿no? Ángulo. ángulo de 0.03. Cero. Ajá. ¿Y el último? 1138. 1000. 138.5. ¿Con ángulo, no? ¿Cuánto? Bueno, ¿tiene sentido? Un poco, ¿verdad? ¿Esta S3 de dónde viene? ¿Qué es? La resistencia, ¿no? No tendría que tener ángulo. Ángulo cero. Bueno, ángulo cero, hemos dicho. Z1 también el ángulo cero. Mire, Y las otras dos tendrían que ser 90. en el puntaje de B4 da 106.7 y usted lo tiene en 106.07, por eso da... Ese está bueno, ese voltaje, el de arriba, el de arriba, el de arriba. Ah, esto. No, el de arriba. El S4, el S4. Ajá, este. No, ese está bien, ese voltaje. La parte- pero- La parte La roja. parte roja, S4. Arriba, la parte roja. Ah, ok, Ahí, ok, ahí ok. tiene- ¿A dónde? Ah, Se abajo, sí. abajo. Ese lo tiene 106.07, es solo 7. Entonces sería 1714.67. Ah, ¿en serio? Sí. 1714. Sí, Punto 67. sí. Con ángulo de Ángulo de menos 34.36. menos cuánto? Menos 44.36. Entonces, Menos 44. No, a mí me da mi. Le cambié el signo a este. Mi 138 me da bien. ¿Saben por qué no puede dar eso? Porque ¿qué es esto? Un capacitor. ¿Y cómo dijimos que iba a ser el desfase de la potencia en esto? de 90. Menos 90, tenés que dar 89, 90. Entonces, pero es así en Es todos que- los circuitos. Es que Entonces, ese ángulo. Mira esto. Ese ángulo tiene que ser negativo. 138. 138.48 le dio a Anderson. 1138. Y ese 38 es una relación cualquiera. Pero siempre el ángulo es negativo. Ángulo de menos 89.9. De menos 90. Sí. entonces, en todos los circuitos se cumple eso, de fase. Sí, Tiene en que todos. No, también es Si vamos a calcular la potencia de una carga que es puramente resistiva o puramente reactiva, nos va a dar ángulo de 0 o ángulo de 90. Si calculamos la potencia de las dos combinadas, nos va a dar un ángulo diferente. ¿Ok? Ahora, la suma de todo eso, ¿qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar. Ah, yo lo borré. Me extraña, ¿Cuánto era aquí lo que había? Se me olvidó, lo borré. ¿2000 cuánto? Yo solo en los exámenes. yo- 2347. ¿2300? 47. Ajá. 4. Ángulo de menos 22.8. Menos 20. Gracias. ¿Cuánto es eso? Es la suma de todo ¿Por qué, eso. ¿Por qué me seguirá dando así? Lo tengo igual. Me da 1000. Me da No, pero es que. ¿Cuánto le da toda la suma? Ahorita.
Sí, déjame ver. A mí me da No, me he hecho la suma, 3.528. solo que en ese el Punto S4 ocho. siempre no sé por qué me da ese número tan alto. Es que tiene 160, es 106. 106. Punto 7. Sí. Qué marihuana. Sí, la droga. ¿Qué decía? Ya me veo. Sí. ¿Cuánto le dio? A mí me da 3.528. 3.000 que le da 29. 7.9. Con los negativos aquí. En cada uno. Negativo 90. 90, 0. Ah, perdón. No, que ¿Cuánto sí, va a cero. haber? Ya va por defecto, con 0. Perdón. ¿Cuánto es? A mí me sale 2.346.2. Ok. Harold dice 2346. ¿Con ángulo de? Menos 22.84. Punto 8. Ok, ahí está. Es el total, ¿verdad? Esos decimales, pues, si hubiéramos usado todos los decimales de los números que la siguen, en los puntajes, en las corrientes, ¿no? No hubiera dado. Entonces, si nos fijamos, es lo mismo. Es el principio de conservación de energía, también se cumple en los sentidos de potencia. Ahora, si yo le pregunto a Mauricio, ahí atrás, si quiero saber cuál es la potencia de la línea, ¿cuál sería? Exactamente, ¿verdad? Z1 y Z2 es la potencia de la línea. Ahora, ¿esa potencia es una pérdida o es una ganancia? Es una pérdida, porque es algo que estoy perdiendo antes de llegar a esa potencia a la carga. Esta es mi carga. Yo no le estoy entregando toda esta potencia que genera mi fuente a la carga, sino que estoy perdiendo en la línea. Entre más larga sea mi línea, entre más larga sea, más pérdida voy a tener. Ahora, ¿por qué creen ustedes que transmito voltaje o transmito potencia a alto voltaje? Para evitar la caída de voltaje, que haya mucha caída de voltaje. Para evitar la corriente. ¿Por qué se transmite a alto voltaje? Sí, para eso, para evitar que los cables sean más gruesos. Exactamente, ¿verdad? Para evitar que los cables sean gruesos, yo aumento el nivel de tensión. Si aumento el nivel de tensión, ¿qué pasa con la corriente para la misma potencia? Disminuye, ¿verdad? Entonces, entre más pequeña sea mi corriente, ¿qué quiere decir con la red transversal del cable? Voy a tener cables más pequeños porque van a poder aguantar esa corriente. Entonces, por eso ustedes miran que transmitimos a 230, 34.5 en distribución, 69, voltajes super altos. Y cuando llegamos aquí, lo bajamos por lo mismo en las pérdidas. Entre más grande sea el conductor, por lógica que vamos a tener. Mayor corriente. Capacidad. Perdón, mayor que. Más resistividad, creo. Exactamente, mayor resistividad o mayor habilitancia en este caso. ¿Y qué vamos a tener con eso? Mayores pérdidas en la línea. ¿Ok? Entre más pequeño sea mi conductor, menores pérdidas. Por eso, yo transmito alto voltaje en transmisión o en distribución y después lo reduzco con transformadores hasta llegar a los voltajes que necesito, que son 120 voltios o 220. Todos los usuarios que tenemos. ¿Preguntas con esto? ¿Quedó claro? Entonces vamos ahora con el factor de potencia. Pero en ratito, Yo sí tengo. Sí. comprobando. Ok, nosotros podríamos hacer un solo la potencia con pura ley de Ohm, despejando sin necesidad de encontrar el voltaje. Sí, no hay problema. Sería ese. No con ningún problema. Acuérdense que esta Ahora- fórmula tenía varias, ¿verdad? Ajá. Tenía con la combinación de la impedancia. Sí, Y la combinación de la impedancia dejando el voltaje o dejando la corriente. se podría dejar voltaje cuadrado entre la impedancia. Entre la impedancia conjugada. Ajá. Sí, ahí. ¿Listo? ¿Cómo sigue, Josué? Lo mismo. Sí, vamos para allá. Yo me quebré la mano. Jugando pelota cuando estaba en la U. Yo mi pregunta es si la fórmula quedaría si el voltaje llevaría eso. No quiero cuadrado. Chivo, ahí viene. Y si lo hace con voltaje, quedaría voltaje entre Z conjugado. Eso es algo que se puede confundir si no tenemos bien el concepto. Podemos poner el conjugado donde no va ¿De dónde? y nos puede dar otro resultado. Yo.
Ok, entonces vamos ahora con el último tema de esto, antes de pasar a la otra clase. ¿Cómo se llama? Yo sí me todo. Ah, Ahora sí ya. Yo les llevo 2 clases ahí, y la verdad que los sábados se me complica demasiado, porque tengo clases yo, y a veces, Bueno, yo sé que es algo cansado para algunos, ¿verdad? Pero no sé. Los domingos. No, lo mismo tiempo, después de la clase, unos 30 minutos antes. no sé si antes, pues, yo puedo antes, Por los viernes. los viernes después también puedo, antes y después. Los viernes yo puedo de las 4, bueno, decir, de las 4 hasta las 7:30, 4:30 a 6, por ejemplo. también puedo de 4:30 a 6, Yo también puedo. Los viernes. Los viernes. los viernes, los jueves, todos los días puedo 4:30 a 6. El miércoles. Se me hace más cómodo los viernes. Luis no puede, Los viernes estaría bien. después de la clase, o antes. Sí, los viernes ya estamos aquí, pues. ¿Alguien tiene clase los viernes después? No, Nadie tiene clase, porque después. Y se quiere sacrificar por el grupo. sí, lo que sacrifico. Va a estar los videos. Entonces el viernes nos quedamos. Que ya estamos aquí. Para este viernes una clase. A la rata. Sí, híjole, pero este viernes hay laboratorio. Este viernes. Antes haga. Antes. Uy, Dios me vaya la noche. Hoy les confirmo si el laboratorio va a ser el miércoles, entonces, para que el viernes tengamos clases corridas y no estemos cambiando de hora. Ok, Pero el viernes no había clase. Una master. nos buscamos otro. Entonces pasaré la prueba Va a para el haber un viernes. curso, va a haber un curso de Python que me obligaron a dar. Entonces, pues si quieren matricular, creo que va a ser como el 11 de marzo. Lo voy a dar yo. Si Python usa por defecto números complejos. No necesitas librería ni nada. Yo con eso hago la. De hecho, a eso hago la fórmula esa. Bueno, entonces en el problema de corrección del factor de potencia, ¿cuánto tiempo tengo? 12 minutos. 13 minutos. Pues, pucha. Entonces yo básicamente voy a tener una potencia. Esta potencia va a tener una potencia P más o menos una JQ, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la mayoría de casos en la parte residencial, esta Q bien bajita, porque esta Q solo se basa donde yo tengo inductores, generalmente son inductores. ¿Qué es un inductor? Cualquier conductor que genere un campo magnético, ¿verdad? Eso es un inductor. Puede ser una máquina, un motor, puede ser un aparato electrónico. Las lámparas LED generan un montón de potencia reactiva, por eso es una contrapropuesta poner lámparas LED, generar armónicos, generar un montón de cosas. Todos los aparatos electrónicos van a generar armónicos. Esos armónicos les van a generar a ustedes ruidos en la red que no los quieren. Entonces lo mismo aquí va a pasar, ¿verdad? Con esa potencia Q. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Pues nosotros teníamos nuestro triángulo de potencia, así, ¿verdad? Entonces aquí teníamos ¿quién? Una Q positiva y aquí una Q negativa. ¿Aquí cómo estaba? Adelantada. Adelantada, ¿verdad? Corriente. Si está adelantada, ¿qué tengo más? ¿Cómo puedo llamar a esa potencia reactiva? No. Aquí, en Q negativa, No. Q positiva. ¿Aquí qué tenía? Sería reactiva. Aquí tienen P. Ustedes aquí tienen P, aquí tienen Q. Aquí tienen S aparente, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Entonces una carga que sea del tipo inductiva, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Se va a adelantar o se va a retrasar? Se va a retrasar. ¿Sí? Se va a retrasar. Entonces aquí se va a retrasar. Retraso. Aquí se va a adelantar. ¿Aquí qué voy a tener entonces? Inductores, aquí voy a tener capacitores. Entonces la compensación viene de estar jugando con estas Q.
¿Por qué? Porque mi potencia activa es quien me hace el trabajo, yo no la puedo cambiar. Esa es la que me hace todo el trabajo. Les decía la vez pasada el ejemplo de la cerveza. Ustedes, cuando sirven una cerveza, tratan de no generar mucha espuma, porque mucha gente dice, bueno, claro, Sí. sí, seguramente. Entonces, lo que yo trato de no es hacer mucha espuma, porque al final uno pues, lo ve como una pérdida de lo que me puedo tomar en realidad. Lo mismo pasa con las cargas. Si yo genero mucha potencia reactiva y descompenso mi potencia activa, el trabajo neto que me va a efectuar mi carga va a ser menor, va a ser mucho menor. Ahora, no es que no sea necesaria la potencia reactiva, claro que es necesaria. ¿Quién la necesita? Pues la necesitan los motores, los generadores, los circuitos electrónicos que consumen de esta potencia reactiva en forma de intercambio de energía con la fuente. Ahora, lo que yo trato de buscar es que esa potencia activa y reactiva siempre tengan una coherencia, y lo que voy a mentalizarme siempre es que el factor de potencia esté cerca de quién? De la unidad, ¿verdad? Cerca de la unidad. ¿Por qué? Porque un factor de potencia cerca de la unidad me va a decir a mí que el ángulo va a ser como cero casi, porque digo, seno de cero va a tender a 1 siempre, o muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínense que yo tengo una carga de este tipo. Tengo aquí una Q1, aquí tengo una Q2. Este es mi ángulo 1 y este es mi ángulo 2. ¿Ok? ¿Cambió P aquí? No, ¿verdad? Entonces yo quiero decir que no estoy comprometiendo a mi trabajo, no estoy comprometiendo a lo que necesito entregar a esa potencia activa. Ahora, vamos a suponer que este ángulo 1, el coseno de ese ángulo, me va a dar ¿qué? Un factor de potencia 1, ¿verdad? Este es el factor de potencia que yo no quiero. Ahora, un coseno del ángulo 2 me va a dar un factor de potencia 2, que es el que yo deseo, ¿verdad? Ese es el factor de potencia al que quiero llegar. Entonces, imagínense que tengo un factor de potencia de 0.85, yo quiero llegar a un 0.95 o 0.98. Condiciones ideales, 0.95 está bien, estamos más cerca. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tengo... Eso es lo que habíamos dicho, que tienen que acercar a 1. Sí, ¿por qué tienen que acercar a 1? Sí. Porque entre más cerca esté este de 1, ¿qué va a pasar? Con el ángulo va a tender a 0. Si el ángulo tiende a 0, al momento de hacer la proyección ortogonal de la potencia compleja con la parte de Q, o sea, el seno, si el ángulo tiende a 0, ¿cómo va a ser el seno de ese ángulo? Va a ser casi 0, entonces mi parte reactiva se va a disminuir y no voy a comprometer a mi parte activa, ¿ok? Entonces voy a estar jugando con esto. Y esta diferencia Q, es la QC, la Q nueva que yo tengo que hacer. Obviamente yo sé que no le voy a meter inductores a mi carga. Yo sé que no le voy a meter inductores a mi carga porque ¿qué van a hacer los inductores? ¿Qué van a hacer los inductores? Los inductores retrasan, ¿sí? Los inductores retrasan la corriente con respecto a voltaje y los capacitores la adelantan, ¿ok? Entonces yo le voy a meter aquí capacitores a mi carga y voy a tener esto acá. Tengo una carga, puede ser así, y lo que voy a conectar paralelamente un capacitor, una C equivalente. ¿Para qué? Para que yo al final yo voy a tener una corriente I acá que va a estar compuesta esa corriente I va a estar compuesta de una I por la parte de la línea, ¿sí? Y una I por la parte capacitiva, ¿sí? Si le meto de capacitiva, antes esta estaba como por acá, sin la I capacitiva. Cuando le puse una corriente capacitiva, o sea, le agregué esta línea, lo que hizo fue recortar el ángulo que está con respecto al voltaje. Y eso es lo que estoy haciendo, disminuyendo ese ángulo. Esta no me la puedo quitar, sino que estoy buscando la forma de compensarla. ¿Con qué? Con capacitores. Aquí también puedo tener una carga capacitiva también metida ahí, ¿sí? Por defecto. Pero siempre le voy a agregar un banco de capacitores. Entonces, en la mayoría de los proyectos que ustedes van a ir a ver, es muy raro el proyecto que se diseñe
en base a un factor de potencia unidad y se cumpla. Porque cuando ustedes diseñan, no van a saber cuántas cargas van a tener conectadas. Por ejemplo, si diseñan un edificio, van a asumir lo normal, computadoras, televisores, estufas. Pero si es muy específico, como los laboratorios, por ejemplo, los hospitales, que tienen maquinaria de tomografía de la parte de imágenes, imagenología, entonces se vuelven bobinas gigantescas, y esas bobinas gigantescas generan campos magnéticos que les absorben potencia reactiva exagerada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un banco de capacitores lo suficientemente grande para compensar y llevar todo ese factor de potencia a la unidad. ¿Okay? Es lo que vamos a hacer ahí, es lo que vamos a trabajar. Entonces, siempre les van a dar el factor de potencia que ya está por defecto en la carga y al que quieren llegar ustedes. Hay un caso que hagamos una carga con inductores o no. Sí, exactamente, puede pasar lo contrario, puede pasar que estemos arriba del factor de potencia. Ingeniero, disculpe, tengo que retirar. Sí, ¿qué hora es? No me quiero pasar. Yo también sé. Bueno, vamos a quedar aquí, vamos a hacer el ejercicio el miércoles, Buenas noches. no les quiero robar tiempo. Y el miércoles tengo las pruebas y los ejercicios.